Franco Colapinto acaba de lanzar una granada táctica en el centro del paddock de la Fórmula 1 y los equipos más poderosos del planeta están exigiendo una investigación técnica inmediata porque lo que el argentino ha declarado tras bajarse del Alpine a 526 es, sencillamente, una declaración de guerra total que nadie se atrevía a pronunciar. No estamos hablando de un piloto que se conforma con participar, estamos ante un pibe que ha dejado la vara tan ridículamente alta que incluso los ingenieros de Mercedes y Ferrari están revisando sus propios datos, aterrorizados por la posibilidad de que Alpine haya encontrado un vacío legal que solo Franco sabe explotar. La exageración no es que Franco esté satisfecho, la verdadera locura es que sus palabras suenan a una sentencia de muerte para las aspiraciones de los campeones del mundo, sugiriendo que el nuevo reglamento de 2026 no es un desafío para él, sino su patio de juegos personal donde piensa humillar a quien se le ponga enfrente. Y no, lo más impactante de todo no es que Franco se sienta cómodo con las nuevas unidades de potencia híbridas de Mercedes que monta su monoplaza. El dato inesperado que tiene a todo el mundo del automovilismo en shock es que Colapinto ha logrado estos niveles de satisfacción y rendimiento extremo mientras el resto de la parrilla, incluidos leyendas como Lewis Hamilton en su debut con Ferrari, están sufriendo pesadillas con la aerodinámica activa y el peso de las baterías. Mientras los demás pilotos se bajan del coche con cara de preocupación y queja sobre el balance, Franco se muestra radiante y asegura que el coche responde exactamente como él quiere. Esto es un contraste brutal. Alpine, un equipo que muchos daban por muerto la transición, ha construido un tanque tecnológico que, en manos del talento puro de Pilar, está marcando tiempos en los sectores más técnicos que desafían las leyes de la física y dejan a su compañero Pierre Gasly en una posición más que comprometida. La prensa internacional no sale de su asombro ante la madurez técnica que está demostrando el argentino. No es normal que un piloto con su experiencia hable con tanta propiedad sobre la gestión de energía y la interacción de los alerones activos en las curvas de alta velocidad. Se rumorea en los pasillos de Enstone que la simbiosis entre Franco y sus ingenieros ha alcanzado un nivel de perfección que no se veía desde los años dorados de Michael Schumacher. La telemetría secreta que se ha filtrado indica que Colapinto está encontrando puntos de aceleración imposibles, aprovechando el mapeo del motor Mercedes de una forma que ni siquiera el equipo oficial de las flechas de plata ha logrado descifrar todavía. Franco no está jugando a ser piloto, está dictando las reglas de una nueva era. Pero lo que realmente deja una intriga insoportable en el ambiente es una frase final que Franco soltó casi entre dientes antes de retirarse a su Hospitality. Hay una promesa oculta de una revelación que ocurrirá en el Gran Premio de Australia, algo relacionado con el Overtake Mode y una configuración específica de la suspensión trasera que Alpine ha mantenido oculta durante todos los tests de pretemporada. Se dice que Franco tiene guardado unas bajo la manga que le permitiría rodar medio segundo más rápido de lo que ya ha mostrado, una ventaja que, de ser cierta, convertiría la temporada 2026 en un monólogo del argentino. La pregunta que recorre todo el paddock es, ¿qué es lo que Franco sabe y los demás ignoran? La respuesta está a punto de salir a la luz y promete cambiar la historia de la Fórmula 1 para siempre. Y por otra parte, Alpine está condenada a desaparecer del mapa competitivo en la Fórmula 1 para el 2026, un equipo que tras años de promesas incumplidas parece finalmente resignado a su rol de eterno perdedor en una parrilla cada vez más implacable. Sin embargo, un pronóstico detallado basado en las primeras pruebas desmonta esa percepción al ubicarlos en un quinto puesto inesperado en el campeonato de constructores, un salto que nadie anticipaba tras su colapso total en la temporada anterior. Este vuelco plantea una interrogante que podría redefinir el futuro del equipo francés. ¿Qué transformación oculta han logrado que los eleve de las profundidades a la lucha por el mediocampo, y cómo impactará esto en el equilibrio de fuerzas de toda la parrilla? En el ecosistema de la Fórmula 1, donde cada predicción se construye sobre capas de datos técnicos y estratégicos, este escenario para Alpine representa no solo una recuperación, sino un testimonio de cómo las decisiones internas pueden alterar drásticamente el destino de una escudería. Recordemos que el equipo ha atravesado un periodo de turbulencias marcadas por limitaciones en el desarrollo aerodinámico y en la integración de su unidad de potencia, elementos que los relegaron a posiciones irrelevantes en campañas recientes, obligándolos a priorizar recursos en proyectos a futuro en detrimento de resultados inmediatos. Esta estrategia de congelación de mejoras, aunque dolorosa en el corto plazo, ha permitido una reinversión masiva en el monoplaza actual, incorporando avances en la gestión de flujo de aire y en la eficiencia híbrida que ahora comienzan a manifestarse en sesiones de prueba iniciales. Analizando las causas de esta proyección optimista, encontramos que el enfoque en un chasis rediseñado ha resuelto problemas crónicos de estabilidad en curvas rápidas, un defecto que anteriormente comprometía el rendimiento global y generaba una dependencia excesiva de setups conservadores. Este cambio no es aislado, refleja una reestructuración interna que ha alineado mejor los departamentos de ingeniería,
permitiendo iteraciones más rápidas en el túnel de viento y en simulaciones computacionales, herramientas esenciales en un deporte donde los márgenes de mejora se miden en milisegundos. Si contrastamos esto con la trayectoria de otros equipos que han optado por evoluciones incremental sin interrupciones, Alpine destaca por su capacidad de resiliencia, similar a casos históricos donde escuderías en crisis han emergido fortalecidas mediante apuestas audaces en tecnología disruptiva. Por ejemplo, pensemos en formaciones que, tras temporadas de estancamiento, invirtieron en motores propios con resultados mixtos iniciales pero ganancias sostenidas a mediano plazo, un paralelismo que ilustra cómo la paciencia estratégica puede convertir vulnerabilidades en ventajas competitivas. Las consecuencias a corto plazo de esta predicción se traducen en una mayor confianza para disputar puntos consistentemente, posicionando a Alpine como un rival directo en batallas por posiciones intermedias, lo que podría alterar dinámicas de carrera al introducir variables impredecibles en estrategias de pits y en gestión de neumáticos. A mediano plazo, un quinto lugar consolidaría su base financiera, atrayendo patrocinios que alimenten ciclos de desarrollo continuos y eviten los vaivenes presupuestarios que han plagado su historia reciente. En el largo plazo, esta proyección podría marcar el inicio de una era de ambición renovada, donde el equipo no solo sobrevive, sino que aspira a podios esporádicos, desafiando la hegemonía de las potencias establecidas y contribuyendo a una parrilla más equilibrada que beneficie el espectáculo general de la Fórmula 1. Replanteando esta idea desde el ángulo humano, la dupla de pilotos juega un rol pivotal en esta narrativa de redención. Franco Colapinto, con su adaptabilidad y precisión en trazadas complejas, complementa la experiencia de Pierre Gasly, quien aporta insights valiosos para optimizar el equilibrio del coche en condiciones variables. Esta sinergia no surge por azar, sino de una selección intencional que equilibra juventud con veteranía, un modelo probado en escuderías que han escalado gracias a alineaciones armónicas capaces de extraer el máximo de un monoplaza en evolución. Lo que revela esta estimación sobre el estado real del proyecto Alpine es una madurez subyacente, donde las lecciones de fracasos pasados se integran en protocolos más robustos, aunque persisten interrogantes sobre la fiabilidad del motor en escenarios de alta demanda térmica. Si exploramos las implicaciones dentro de la evolución del campeonato, vemos que este posicionamiento intermedio inserta a Alpine en un pelotón medio cada vez más disputado, donde superar a rivales con desarrollos agresivos requerirá no solo innovación técnica, sino también ejecución impecable en fines de semana de Gran Premio. Comparado con líderes proyectados que dominan por su continuidad en motores superiores o aerodinámica refinada, Alpine emerge como el underdog capaz de sorpresas, un contraste que enriquece la competitividad global y obliga a los favoritos a no subestimar amenazas emergentes. Dediquemos un momento a profundizar en las causas técnicas subyacentes. El énfasis en la integración de sistemas híbridos ha mejorado la entrega de potencia en salidas de curva, resolviendo ineficiencias que antes limitaban el ritmo en circuitos mixtos, un avance que, si se mantiene, podría generar ventajas en pistas donde la tracción es clave. Este progreso no es lineal, implica trade-offs, como un posible aumento en el peso que exige compensaciones en otras áreas, ilustrando la complejidad de equilibrar regulaciones que priorizan la sostenibilidad sin sacrificar velocidad pura. Desde otra perspectiva, esta predicción destaca el impacto de las pruebas iniciales en la percepción colectiva, donde métricas preliminares pueden inflar expectativas o revelar debilidades tempranas, un fenómeno observado en temporadas pasadas donde equipos con arranques prometedores han consolidado su forma, o por el contrario, han retrocedido bajo presión real. Las consecuencias de no materializar este potencial serían significativas, erosionando la moral interna y complicando retención de talento, pero si se cumple, abriría vías para colaboraciones que aceleren innovaciones futuras. Analizando cómo encaja esto en la trayectoria del piloto argentino, Colapinto representa un elemento de frescura en un equipo en transición. Su rápida integración en pruebas sugiere una curva de aprendizaje acelerada que podría traducirse en contribuciones decisivas, aunque plantea preguntas sobre cómo manejará la dinámica interna en momentos de alta estaca. Replanteando el análisis global, esta proyección no es un fin en sí misma, sino un indicador de tendencias que podrían shiftar con variables como actualizaciones rivales o incidentes imprevisibles, subrayando la fluidez inherente a la Fórmula 1 donde cada elemento interconectado influye en el todo. En términos de implicaciones para el campeonato, un Alpine fortalecido podría intensificar la lucha por constructores, forzando escuderías consolidadas a invertir más en contramedidas, un efecto dominó que eleva el nivel general y beneficia a aficionados en busca de narrativas impredecibles. Profundizando aún más, esta situación revela vulnerabilidades persistentes en la parrilla inferior, donde equipos con preparaciones deficientes podrían quedar aún más rezagados, contrastando con la recuperación de Alpine como ejemplo de que la reinvención es posible mediante foco estratégico. Las preguntas abiertas abundan. ¿Mantendrá el equipo el momentum en pruebas subsiguientes, o surgirán limitaciones no detectadas? ¿Cómo influirá la química entre pilotos en la distribución de recursos? Este pronóstico, en esencia, encapsula la esencia de la Fórmula 1 como un deporte de constantes evoluciones,
donde un simple análisis preliminar puede desatar cadenas de eventos que reconfiguran alianzas, estrategias y legados enteros. Y por otra parte, Thank you very much for these past 3 years, and thank you very much. And let's keep this car far away from my side next year, please. Don't want to see it anymore. el propio piloto número 1 de Alpine ya no quiere ver más este auto en 2026, y ese dato, por sí solo, explica mejor que cualquier resultado lo que fue esta temporada para Franco Colapinto. Porque cuando un piloto que lleva varios años dentro del equipo, que conoce cada tornillo del proyecto, que supuestamente es la referencia técnica y deportiva, directamente pide borrar este coche del futuro, lo que está diciendo en realidad es que el problema fue mucho más grave de lo que se vio por televisión. Y ahí aparece el contraste que lo cambia todo. Mientras ese piloto experimentado necesita que el auto desaparezca, Colapinto logró adaptarse, sobrevivir y competir con él en su primer gran año completo dentro del caos. Gasly llegó a Alpine hace tiempo, conoce los vicios, las falencias, los errores internos, los problemas de base del proyecto, y aún así esta temporada terminó siendo una de las más duras de su carrera. Si incluso él, con toda su experiencia, siente que este auto no tiene salvación, entonces lo que hizo Franco este año empieza a tomar otra dimensión. Porque Colapinto no solo tuvo que aprender la Fórmula 1, no solo tuvo que soportar la presión mediática, no solo tuvo que rendir con expectativas gigantes, también tuvo que hacerlo con un coche que ni el piloto líder del equipo quiere volver a manejar. Ahí es donde el relato cambia por completo. Ya no se trata solo de posiciones, de resultados, de clasificaciones, se trata de entender el contexto real. Colapinto se subió a un auto que estaba condenado desde su concepción, a un proyecto que nunca terminó de encontrar el rumbo, a una escudería que pasó gran parte del año apagando incendios en lugar de construir rendimiento. Y aún así, Franco se las arregló para adaptarse en tiempo récord, para extraer rendimiento donde no lo había, para no romperse mentalmente cuando todo estaba en contra. Que el piloto número 1 de Alpine hoy pida explícitamente que este auto no exista en 2026 no es una queja más. Es una sentencia técnica. Es el reconocimiento interno de que el proyecto falló. Y eso, indirectamente, revaloriza todavía más lo que hizo Colapinto. Porque mientras uno señala las ruinas, el otro logró correr entre los escombros. Porque mientras uno pide empezar de cero, el otro ya demostró que puede construir incluso cuando no hay herramientas. Y ahora viene la parte que empieza a incomodar a muchos dentro del equipo. Si Colapinto hizo todo esto con uno de los peores autos del año, ¿qué pasa cuando tenga uno competitivo de verdad? Porque si el propio Gasly no quiere volver a ver este Alpine, entonces la verdadera pregunta no es por qué Franco sufrió. La verdadera pregunta es cuánto puede crecer cuando por fin deje de pelear contra el auto y empiece a correr con él a favor. Y eso, justo eso, es lo que algunos dentro del paddock ya empiezan a mirar con mucho más respeto del que estaban dispuestos a admitir. Franco, bueno, no se pudo hacer mucho más, pero se terminó la temporada que creo que tuvo cosas positivas, como también algunas negativas, pero lo importante es pensar ya en el año que viene. Sí, ya este año ya está, obvio que fue un año no muy positivo, pero bueno, es parte del proceso, creo que el año que viene va a ser mucho mejor y nos estuvimos preparando bien la temporada que viene, así que con ganas de empezar ya a laburar para eso y olvidarnos un poco de lo que pasó este año. Va a haber pruebas aquí, vas a estar en el equipo haciendo simulador, ¿vas a poder descansar un poco, Franco, o vas a tener que empezar a trabajar rápido porque hay pruebas ya inclusive en los primeros días ahí de febrero? Sí, hay que laburar mucho, así que nada, volveré a Argentina unos días y después ya enfocados en la temporada que viene para dar batalla y tener buenos resultados. Creo que tengo ganas de tener un buen año, así que hay que trabajar para eso. ¿Un nuevo campeón? ¿Con qué te quedas de la temporada? ¿Qué? Hay un nuevo campeón, Lando Norris, pero vos, ¿con qué te quedas de la temporada? Creo que con muchas cosas. Un equipo que no se rindía, ¿no? A pesar de los resultados malos que tuvimos. Muy importante eso y creo que nos prepara para cuando vaya mejor. Así que nada, mucho por mejorar todavía, pero nada, gracias. Franco Colapinto terminó último en Abu Dhabi, pero lo que dijo después fue mucho más fuerte que cualquier resultado. Porque mientras el clasificador lo ubicaba a 20 grados, él soltó una frase que dejó a todos helados: gracias a Dios, ya terminó este año. Una exageración que parece brutal, hasta que miras los datos y entendés que no exageró nada. Lo que vivió Colapinto esta temporada fue una lucha constante contra un auto que nunca respondió, contra estrategias que no funcionaron y contra un equipo que jamás encontró el rumbo. Abu Dhabi no fue la excepción. Gasly terminó penúltimo,
Alpine volvió a hundirse y ambos pilotos ingresaron juntos a boxes en la vuelta 42 en una maniobra que pareció más resignación que estrategia. Y sin embargo, en medio de ese derrumbe, apareció el contraste que nadie esperaba. Franco eligió rescatar lo positivo. Habló de un equipo que no se rindió, de un grupo que siguió empujando incluso cuando todo estaba perdido, y dejó una frase que explica por qué sigue de pie: eso nos prepara para cuando vaya mejor. Esa mentalidad no es común en la Fórmula 1, donde muchos se quiebran cuando el auto no acompaña. Colapinto no solo aguantó, también aprendió. Aprendió a correr sin ritmo, a gestionar frustración, a sobrevivir a un año donde prácticamente nunca tuvo herramientas para pelear. El cierre del campeonato fue una postal perfecta del año. Alpine perdido, resultados flojos, 0 respuestas técnicas, pero un piloto que ya estaba pensando en lo que viene. Porque mientras Lando Norris celebraba su consagración y Verstappen cerraba su ciclo dominante, Colapinto ya tenía la cabeza en 2026. Dijo que va a volver a Argentina solo unos días y que enseguida se mete de lleno a trabajar en la próxima temporada. No habló de vacaciones, habló de guerra deportiva. Hay que laburar mucho, soltó. Y esa frase, para un pibe de 22 años que viene de soportar uno de los peores autos del año, pesa muchísimo más de lo que parece. El 2025 no fue positivo, lo sabe él, lo sabe el equipo y lo sabe todo el paddock. Pero lo más fuerte no es cómo terminó, sino cómo eligió arrancar de nuevo. Colapinto no habló como alguien derrotado, habló como alguien que ya pasó el duelo. Se despidió del año, cerró la herida y avisó que lo que viene va a ser distinto. Porque hay una realidad que nadie puede negar: sobrevivir a un año así y salir con hambre de más no es normal. Es mentalidad de piloto grande. Hoy Franco no celebró un resultado, celebró haber salido vivo de una temporada que pudo haberlo quebrado. Ahora la pregunta que empieza a recorrer el paddock no es qué pasó en Abu Dhabi, sino qué va a pasar cuando por fin tenga un auto digno para pelear de verdad. Colapinto vivió este domingo una de las carreras más ingratas de su temporada, de esas que no se miden por el resultado final sino por todo lo que te obligan a resistir dentro del auto, porque desde la largada quedó claro que iba a ser una carrera de supervivencia, atrapado en el fondo del pelotón, con tráfico constante, aire sucio que te quita carga aerodinámica y un Alpine que nunca terminó de entregarle el ritmo que necesitaba para pelear como corresponde.